Hey, ¿qué onda, morro? Soy Zurek. Para los que me conozcan, para los que no, pues soy beatboxer, soy de Baja California y mi canal trata de hacer analíticas sobre grupos a capela y pues otras cosas, ¿no? Tampoco lo quiero encasillar. Y hace tiempo he tenido esta como curiosidad de hacer análisis. Yo sé que está muy popular por ahorita eso de andar haciendo análisis, ya todo el mundo está haciéndolo, pero pues realmente en español tampoco hay mucho contenido sobre beat. Estaría curada que este sea un medio en el que podamos reunirnos y debatir sobre las opiniones de los participantes, de si la SBX Kickback Battle fue un formato que les gustó. A mí en lo particular, pues ya les iré diciendo mi opinión al respecto. Pero pues vamos a analizar ahorita y vamos a ver, no reaccionar. Quiero aclarar eso, no va a ser una reacción porque ya vi la batalla. Pero pues aquí va a estar. Estaría curada que dejen sus opiniones y pues vamos a ver cómo sale esto. Por cierto, este video es de Swiss Beatbox. Les voy a dejar el link del canal de Swiss Beatbox y el video original en la descripción. Y pues vámonos. 1, 2, 3. Welcome to the first quarterfinal of the SBX Kickback Battle 2021. Today, we have Dillip versus Zeka. First up is Dillip. With 90 seconds on the clock, I say the 3 and I say the 2 and the 1. In 3, 2, 1. A ver. Beatbox. Jungle House. Como que se siente un poco floja, ¿no? A ver, vamos a partir por el hecho de que ya pasó 1 minuto y 6 segundos y su beat no tiene una construcción en sí. Se supone que es una batalla. Esto es más como cuando te agarras y... Se siente un beat como eso. O sea, demasiado simple para la calidad que debería tener un evento como este. O sea, realmente abres este nuevo formato de batallas con un round como este. Se siente un poco decepcionante, la verdad. Yo, Zeka, let me show you how it's done. Time. Round 2, Zeka. Switch. Muy flojito, When I Dilip. flow, everybody flows. When I feel, everybody feels. When I hop, everybody hops. When I kill, everybody kills. When I flow, everybody flows. When I feel, everybody feels. When I hop, everybody hops. When I kill, everybody kills. De entrada ya se siente la diferencia en la potencia que tienen cada uno. Van, ¿qué? 22 segundos y ya ha tenido más variación que Dilip en toda su ronda. No, yo nomás digo.
flow, everybody flows. When I feel, everybody feels. When I hop, everybody hops, everybody hops, everybody hops, everybody. Killing everybody like. Si basamos la batalla nada más en estos dos primeros rounds, obviamente se la lleva Zeka, ¿no? Por muchísimo. Tiene más variedad, tiene mejor estructura, tiene más potencia. Con variedad me refiero no a la cantidad de sonidos, sino a la dinámica que tiene en cuanto a cómo pudo compactar su rutina en 1 minuto 30. Aquí sí que se pasó un segundo, pero ya había, la neta ya había terminado. Hay una cuestión ahorita que no es que si no tienes musicalidad no eres un buen beatboxer o no eres un beatboxer más completo, pero añade muchísimo. Al final de cuentas, el beatbox hacia donde va es hacia el ser música, el ser considerado o reconocido como un arte en sí mismo y como un instrumento, nosotros mismos, beatboxers, como instrumentos que podemos hacer música. Y si eres beatboxer o si no eres beatboxer, te habrás dado cuenta que tienes mayor aceptación cuando sonas más a música, o sea, cuando haces melodías, que cuando solo haces percusión, que fue lo que hizo Dilip. Dilip se fue muy a lo seguro, la neta se fue bastante a lo seguro, parecía novato, con pura percusión, nada de melodía. Tienen como que esta misma técnica similar, que fue el counter que le hizo Zeka. Pero, o sea, güey, neta, te vas a aventar a hacer un round así de flojo en un super evento que se espera que sea la Kickback Battle. La neta sí, se me hizo muy flojo. No soy muy fan de Dilip, ya se habrán dado cuenta. Tampoco es que sea muy fan de Zeka, pero hay que reconocerlo, la neta. Además se nota que Zeka tuvo muchísimo más confianza que Dilip en esto. Y pues viene la segunda ronda, pues vamos a ver qué show. Time. Round 3, Dilip. Switch. Cero estructura, man. Time. Round 4, Zeka. Switch. Come for live set in place at Jelly Town. Killer and smile, call me criminal clown. Criminal clown. Yep.
Yeah. Criminal clown. Yeah. Time. A ver, opiniones de la batalla. ¿Qué les puedo decir? Vamos a poner la fotito de Dilip. No lo sé. Les voy a dar mi opinión sincera. La verdad, no me agrada mucho el estilo de Dilip. No quiero decir que sea un mal beatboxer, pero no me agrada mucho su estilo. Como que no alcanzo a congeniar muy bien con él. Y soy más del estilo de Zeka. A Zeka no lo he escuchado tanto, pero me agrada lo que hace. O sea, realmente tiene su estilo definido. Dilip también, pero a Dilip siento que le pasó algo que le pasó a Napalm, que Napalm fue un beatboxer que ya era reconocido internacionalmente, obviamente, más después de ese mundial en el 2015 cuando salió con esos pinches lip rolls bien matones. Pero a Napalm lo traían en todos lados, andaba jueceando, andaba batallando, andaba por todos lados y lo inflaron, siento yo, que lo inflaron demasiado, que se esperaba demasiado de Napalm en tan poco tiempo. En cada batalla que él participaba, se esperaba algo distinto, pero pues güey, o sea, no mames, los traes en todos lados y obviamente va a ser complejo que saque algo distinto. Lo que pasa con Dilip es que cuando, no recuerdo el momento en el que hizo el boom, creo que fue en la wildcard de la GBB del 2020, cuando salió con los zippers, y fue esta misma estructura, o sea, fue lo mismo, lo que resaltaba eran los zippers y pues el control pasado de lanza que tiene, ¿no? Yo sé que varios van a estar de acuerdo en esto, y es el hecho de que no por tú no ser un beatboxer pro, o tú no por ser un músico pro, no puedes tener ese pensamiento crítico o decir, aquí esto hubiera estado curada. Si aquí le cambias esto por esto, hubiese estado más chingón. Por las técnicas que tiene este men, pues hubiese sido distinto, hubiese pegado distinto si le mezclas esto con esto. Hay sonidos que no van bien, que suenan, aunque en tu mente suenen curada. Los sonidos agudos en lo particular a mí no me gustan. No me gustan los zippers agudos, tipo esto. No sé, no aguanto los sonidos agudos. Más por dos razones. Uno, porque no tienen un tono, solo suena como ruido y un ruido molesto. Y dos, porque no llevan como que una escala tonal, si se quiere decir así, una escala en el que estás haciendo un sonido agudo, pero que al menos tenga algún tono, o que sea un armónico. En este caso, Zeka sí repitió cosas que tal vez tú ya has visto antes, pero si eres una persona, y esto es lo importante, si eres una persona que no ha visto nunca a Zeka o a Dilip, ves esta batalla y dices, Zeka se la lleva. ¿Por qué? Porque suena más hacia donde va el beatbox, que es a sonar como música, a tener una estructura, a esperar la segunda vuelta en la que tú puedes, ok, ya volvió. O sea, si no armas tus rutinas en cuanto a compases, que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, puede ser compases de 4 cuartos, 8 octavos, 16avos, como quieras, pero si no tienes esas vueltas en esos compases, no se siente como que esté completo, y es lo que le pasó a Dilip. No tenía un principio y no tenía un fin, solo empezó a explotar sus sonidos y pues nada más. Lo que hizo Zeka fue crear una estructura en la que puedes empezar, por ejemplo, tus primeros 20 segundos empiezas con tal estructura, otros 20 segundos la cambias, vuelves a tus primeros 20 segundos y pues entre 20 y 10 segundos ya te acabas la rutina y no tienes que estar explotando tus sonidos, tipo Dilip. No sé si me voy a entender muy bien, la verdad, pero esa es mi opinión de la batalla. La verdad no hay mucho que decir sobre Zeka ni sobre Dilip. Cada quien tiene sus técnicas propias, pero esta batalla hubiese sido más interesante si hubiese sido en vivo. Y pues bueno, moros, esa fue mi opinión sobre
la batalla de Dilip contra Zeka. Y para aquellos que hablan español, pues encantado que dejen sus comentarios. No es por tirarle hate, yo sé que por acá si hay una persona que no habla español, le voy a poner subtítulos, pero si hay personas que no hablan español, van a ver las caras que hice con Dilip y me van a empezar a tirar mierda casi estoy seguro. Pero es en buena onda, amor, es en buena onda, no es tirarle hate a nadie, solo es cuestión de gustos y pues la neta, pues si perdió fue porque los jueces han de haber notado también este tipo de cosas. Y está más que claro, pues está más que claro que le faltó a Dilip. Entonces, si quisieran que haga algún otro video sobre la SBX Kickback Battle o cualquier otro tipo de batalla de beat, pues déjenme en los comentarios. Se me hace más fácil hacer este tipo de videos porque está en español, es menos estrés. Y pues ahí nos vamos a estar viendo.